Pues veremos a ver en qué acaba eso, a ver si se logra esa votación que se está buscando para sancionar a Venezuela, pero fíjate que es de las pocas veces que yo recuerdo que se está poniendo en juego, digamos, o tratando de aplicar la Carta de Derechos Democráticos de la OEA, de la propia OEA, que se firmó hace varios años ya, porque esto fue un poco a consecuencia de la ola de democratización que vivía América Latina desde los fines de 80s, etcétera, porque ellos mismos dijeron, a ver, estamos construyendo unas democracias que son incipientes, por lo tanto, por definición, son frágiles, y pueden eventualmente sufrir embates de quienes, pues de gobernantes que traten de imponerse por encima. Poderes fácticos, en fin. Poderes fácticos o los propios gobernantes que quieran pasar por encima de sus pesos y contrapesos institucionales. Entonces, ahorita que todos tenemos el ánimo democrático, o casi todos, de los miembros de la OEA, que estamos construyendo esa democracia, pues queremos también tener una cobertura internacional, apoyos internacionales, que no nos desentendamos mutuamente los países latinoamericanos de lo que pasa en cada uno de nosotros, porque eventualmente efectivamente puede haber un atentado, un embate, un golpe hacia la democratización, y nosotros estamos conscientes ahorita que queremos que esto se consolide. Entonces, casi por favor firmemos los que quieren para apoyarnos mutuamente cuando veamos que hay un riesgo de que esa democracia se esté desvirtuando. Y pongámosle una sanción ejemplar a Venezuela por este gobierno autoritario que reprime a su pueblo, digamos, ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Y Venezuela se defiende su soberanía, acusa una intervención descarada de parte de los Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, que quiere acabar con la democracia venezolana, y tiene apoyos sobre todo entre los países caribeños, sí, a los cuales da asistencia económica, etcétera. El caso es que, a fin de cuentas, no logra ponerse de acuerdo ni siquiera para sentarse y votar. Ajá. Es decir, Venezuela sigue teniendo un enorme poder, una enorme fuerza, y está luchando contra los que Venezuela considera cancilleres al servicio de Washington. Sí, porque aquí son dos tesis antagónicas. Una es la de la propia Carta de Derechos Democráticos, decir, oigan, es que se está afectando el proceso democrático, está en riesgo, están queriendo vulnerar los poderes del legislativo, hacer una asamblea constituyente para deshacerse de sus opositores actuales, están en las condiciones en las que la propia Carta prevé para que nosotros hagamos algo en protección de la democracia, en este caso venezolana, que Venezuela en su momento la firmó también. Todos la firmaron voluntariamente, a nadie obligaron a firmar, digamos, esa Carta de Compromisos Democráticos y de Protección Democrática, pero la tesis antagónica, que uno podría decir, bueno, pues tampoco sería muy sorprendente ni muy descabellado suponer que Estados Unidos utiliza la OEA y presiona a los gobiernos amigos de Estados Unidos, en los que influye, para afectar un gobierno que les molesto. Ahora, no, exacto, y no se trata se trata de lograr un consenso para sancionar a Venezuela, no solamente desde el punto de vista moral, sino para sancionarla desde el punto de vista económico. Claro. Porque al marginar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos, nos decía Jorge Castañeda ahora, se está limitando el poder de capacidad de recepción de préstamos, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo para Venezuela. Y en esta situación económica tan grave, para Venezuela sería muy difícil. Claro, porque las sanciones morales en sí mismas se las puede llevar el aire. Así es. Cuando ya quieres tú realmente incidir, castigar o, digamos, detener un proceso que en otro país está afectando la democracia, los derechos humanos, los derechos básicos, vienen sanciones económicas necesariamente. Está contemplado por la propia Carta de Derechos Democráticos de que las sanciones no sean solo llamados de atención, sino sanciones económicas que realmente puedan generarle un costo al gobierno que esté afectando presuntamente esos derechos, ¿no? Pero las cosas se pueden subvertir muy fácilmente, se pueden desvirtuar, porque ciertamente aquí ya no va a contar solamente la interpretación de la ley o de esa carta que hagan los diferentes países, sino si soy amigo o no de Venezuela. Claro. Si tenemos gobiernos que se identifican, por ejemplo el de Bolivia, gobiernos de izquierda, Nicaragua, Cuba, además de las ayudas que ese gobierno ha desplegado hacia muchos Ecuador países. Hasta cierto punto. Entonces ya vienen también los intereses de afinidades ideológicas, de intereses económicos, comerciales, de los otros países para decir, no señores, aquí están ustedes utilizando mal la Carta de Derechos Democráticos, están al servicio del imperialismo, de Washington, sí. Y entonces nos negamos a firmar eso. Ahí viene la contraposición de intereses, desde luego.